miren esto, mira, oficiales de la policía. Se ha desatado la represión en la isla y en el programa de hoy se los estaré mostrando y explicando por qué. Saludos desde Infocuba, bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Un saludo tengan todos, bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Yo soy Alexander Ponce, esto es Infocuba TV y comenzamos. Quiero iniciar el programa mostrándole lo que le acaba de decir Gil al pueblo cubano en la mesa redonda en el día de ayer. Caos total, nada funciona, no hay de nada, pero confianza, que la única salida es la revolución. Vamos a nuestro pueblo que hay afectación, hay impacto, sabemos que es dura la vida, que es complicado encontrar los alimentos del día a día, que es complicado a veces un apagón de 8 horas, de 10 horas, que es complicado el tema del transporte, lo sabemos, pero confianza que la única salida es la revolución, es el socialismo y para eso trabajamos todos. La verdad es que ya yo no entiendo cómo se pueden seguir burlando de nosotros en nuestra cara. Lo hacen con total cinismo, sin escrúpulos, ni siquiera les interesa si tú les crees o no. ¿Cómo la causa del problema puede ser la solución? Aunque no lo creas, ellos saben que son la causa del problema. En el mundo libre, los gobiernos necesitan justificarle al pueblo por qué les va tan mal y generalmente lo hacen echándole la culpa al gobierno anterior. Ellos ni siquiera eso ya pueden hacer porque a quién le van a echar la culpa, al régimen de Batista que fue hace más de 64 años. ¿Sabes por qué no les interesa justificarte nada? Porque ellos saben que no están hablando con un pueblo. Ellos están hablando con sus sirvientes, sus esclavos. Fíjense si no les interesa lo que tú piensas o no, que mientras Gil te dice que sí, que estamos cayendo en un abismo, pero que tengas confianza que ellos te van a salvar. En la misma charla el ministro de Energía y Minas te dice que no se aproxima ninguna salvación, que lo que se aproxima son tiempos oscuros. Y cuando estoy diciendo oscuro, lo estoy diciendo de manera literal. No va a haber corriente para los meses venideros. Toda esta producción, nosotros estamos pronosticando unos niveles de afectación en los primeros días de octubre de unos 400, 450 megawatts por combustible en la generación distribuida. ¿Qué pasa con esto? Aquí perdemos las bondades de la generación distribuida. No es lo mismo cuando se va a una unidad termoeléctrica que nos afecta en el horario pico a cuando se nos perdemos la generación distribuida con todas sus bondades que estamos afectando todo el día. Y es todo el día que tenemos la generación distribuida. Esto va a tener unos niveles de apagones de 700 megawatts como máximo apagón en el día. Ahora, esto no va a ser de por vida, esto no es... Les voy a dar una clave que yo siempre he utilizado para poder entender lo que dicen los comunistas. Es una técnica matemática que se llama regla de 3. Vamos a ponerla en práctica para entender qué acaba de decir este hombre y entenderás cómo funciona. Este hombre te está diciendo que hasta hoy los apagones solo eran en el horario nocturno. Y esto no es cierto. Y es que ellos siempre dicen 3 veces menos de lo que es. Ahora te está diciendo que a partir de hoy va a ser de día y de noche. Así que por regla de 3, 24 horas de apagón. Cuando ellos te dicen que una afectación tarda un mes en arreglarse, generalmente tarda 3. Mira nuevamente cuánto te dice que va a tardar estos apagones y saca tu regla de 3. No va a ser de por vida, esto no es... Es de por vida. Los cubanos no solo hemos aprendido a leer entre líneas a los comunistas, sino también a predecirlos. Y es que el aumento de la crisis siempre trae consigo el aumento de la represión. Por lo que si se vienen tiempos oscuros, también se acerca una tormenta represiva. Y es que ya han comenzado a impedirle a las personas reunirse y caminar por las calles. Eso es mentira, mira la cara, miren esto, miren esto, mira, oficiales de la policía corruptos de cubanos, mira, oficiales corruptos cubanos, que porque por envidia y por puro eso le dan a ellos, paran a ciudadanos americanos, viste, y le roban su derecho, no puede caminar porque no me da la gana. Continuamos permitiendo que abusen de nosotros, nos humillen, nos escupan en la cara. Muchos me escriben por mensajes, no, es que tú no estás aquí si dices algo te meten preso. Señor mío, te están matando de hambre, digas o no digas nada. A muchos les fabrican delito y los meten presos, digas o no digas nada. Mira aquí el ejemplo de un cubano a quien no le dejan buscarse la vida honradamente, lo viven persiguiendo y multando y él no ha dicho nada. No te dejan trabajar por tu cuenta, pero si trabajas para ellos no tienen dinero, no te pagan. Ya te anunciaron que no va a haber electricidad y no hay gas. ¿Con qué vas a cocinar? Y eso que no has dicho nada. Comadera mierda que hay aquí en este país. Que esta comadera mierda, miren, mírenlo aquí, miren. Es aquí. Ese cilindro se compró el día 2 del mes 7, o sea, hace más de un mes. Y me están diciendo que 15 días. ¿Cuál es la comedera pinga que tiene este país? Porque a mí ya me tiene hasta cansada. Me quitan la corriente cada 4 horas. Entonces que no puedo
bloqueo. Si el bloqueo lo tiene la gente de los Estados Unidos, que ellos viven mejores que nosotros, con todo lo de la ley, o si eso, o el bloqueo está aquí adentro. Porque no se puede meter, vaya, con tantas deficiencias que hay aquí, que no hay pues, prácticamente absolutamente nada, ni medicamentos, no hay nada. Y están diciendo que, y están diciendo que lo otro. ¿En serio te vas a quedar callado? ¿Y qué le vas a decir a tu hijo cuando te pide un plato de comida? ¿Qué vas a hacer con tus hijos cuando se enfermen sin ni médicos ahí? Hace una hora me acaban de informar que a los estudiantes de medicina le están adelantando la carrera porque no hay médicos. Mira cómo se encuentran los pacientes de un hospital en Santiago de Cuba, esperando horas y horas para ser atendidos y no hay quien los atienda. ¿Y dónde están los médicos en Cuba? Pues te contaré que se han ido todos y los pocos que quedan se encuentran de misión. Y es que al régimen no le interesa si tú te mueres o no. Y eso que tú no has dicho nada. Te puedes mentir todo lo que quieras, pero realmente sabes en el fondo que la realidad es 3 veces más cruda de la que te cuento yo. Y es que solo podemos documentar una tercera parte de lo que sucede, por lo que para nosotros también aplica la regla de 3. Conclusión, si te cuento que no hay médico, multiplica por 3, no hay enfermero ni dentista. Razón por la cual ya los cubanos hoy prefieren sacarse una muela de forma casera que asistir a un hospital. Voy a sacar una muela, porque no puedo ir al dentista. Uno puede ir al dentista, ni hay anestesia ni nada. Debo sacar una muela. Te voy a decir una cosa a ti mismo que prefieres callar porque crees que es la única alternativa. Muchos saben lo que se avecina y todo el mundo está huyendo. Tú en cambio no tienes los recursos para hacerlo y te tienes que quedar. Pues te voy a contar algo que estoy seguro que desconoces. Por cada cubano que huye de la isla, son 10 varas más de hambre y miseria para los que se quedan. Te voy a mostrar el video de cómo la gente está huyendo en masa y luego te voy a explicar por qué. Este es el aeropuerto de Camagüey y está repleto de personas huyendo para Nicaragua. Como te expliqué anteriormente, multiplica por 3. Si así está el aeropuerto de Camagüey, no quieras ver es José Martí en La Habana. Qué hermoso deben ser los volcanes en Nicaragua. Lo que estás viendo huir ahí son enfermeros, doctores, hasta maestros. Como resultado, ni una buena educación quedará en Cuba para tus hijos. Continúa callando y no salgas a protestar que si tú no terminas así, terminará un hijo tuyo. No te lo estoy diciendo porque te deseen mal. El mal te lo desean ellos. Yo te lo estoy diciendo para que lo evites. Literalmente, señores, espero reflexionen. Lo han destruido todo. Hoy Cuba es un basurero y todavía te siguen diciendo que ellos tienen la solución. ¿Realmente vas a continuar callando? ¿Por cuánto tiempo? Por cada minuto que callas, un edificio se cae, una casa se incendia. Por cada minuto un niño muere de hambre, un anciano muere por falta de medicamentos. El tiempo es vida y cada minuto que pasa una familia queda sin hogar, otra enferma por la mugre y la suciedad. Si esperas un minutico más, a las casas de los cubanos va a llegar basura por el grifo. Quiero mostrarte el clase basurero que rodea el acueducto de Arroyo Naranjo. Así como lo estás oyendo, el acueducto de Arroyo Naranjo. Continúa callando y verás como pronto la basura llegará a tu casa por el grifo. Aquel es el acueducto, mira. Aquel es el acueducto, mira. Mira el basurero al lado del acueducto, el agua donde las personas toman, mira. Y ve que pasa. Mira. Eso es el acueducto que ven allí. Mira, a aquella esquina el otro basurero, mira. Ahí mismo. Mira, basurero. Atención, cubanos, presta mucha atención a lo que te voy a decir. Si necesitas asesoría legal dentro y fuera de Cuba, comunícate con esta firma de abogados con presencia en México. Con ellos puedes tramitar legalmente tu salida de Cuba y ya estando en México tu aplicación para el CP1 o el parol. Igual y si ya te encuentras fuera de Cuba, llama para más información.